Vamos a dar inicio a una nueva conferencia sabatina aquí en el Juan de Mariana y hoy pues con nosotros tenemos para hablar de naturaleza, economía y ética de las epidemias pues a un clásico del instituto, ¿no? En realidad no necesita presentación porque imagino que todos los que están en YouTube ya viéndonos y todos los que pues están en la sala aquí con nosotros en Zoom, pues ya le conocen, ¿no? Somos grandes amigos de Paco. Paco Capella es físico, realizó también estudios de posgrado en astrofísica en inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento y además pues, de su carrera en esas ciencias también desde hace un montón de años hizo sus pinitos en economía, ¿no? Es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, es uno de los grandes pensadores independientes existentes en España y sin duda alguna, desde hace poco, pero con un crecimiento vertiginoso, yo le sigo habitualmente, se está haciendo un rockstar en Twitter, ¿no? Con sus comentarios y con sus tuitedeces o tuistupideces, o sea, es como, ha creado como un nuevo estilo para tuitear en el espacio, ¿no? Destacan evidentemente su infinidad de artículos y las conferencias grabadas tanto por nosotros, por el Instituto Juan de Mariana, como por otro tipo de organizaciones. Para nosotros es un placer, como siempre, tener a Paco aquí, en esta que es su casa. Y bueno, bienvenidos y a disfrutar. Hoy tenemos una sesión de Zoom, va a haber probablemente preguntas e intervenciones con gente que ya está pues, en el aula de Zoom y luego, por supuesto, dejaremos, como de costumbre, espacio para las preguntas que surjan en YouTube. Por mi parte, nada más. Paco, bienvenido. Muchas gracias, como siempre, por todo el apoyo y empezamos. Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los que estéis en directo, a los que luego lo veáis el vídeo, pues igualmente. Gracias por la atención. Pedir disculpas por si esto no va bien. Yo es la primera vez que doy una charla así, aunque hemos tenido seminarios, pues no sabemos cómo va a salir. Espero que el audio y el vídeo vaya bien y que la interacción, los comentarios, las preguntas, pues vayan bien. Una aclaración rápida. Aunque he puesto la economía de las epidemias, esta no va a ser una charla acerca de los impactos económicos de la epidemia, sino más acerca de socialmente cómo un grupo humano puede defenderse de las epidemias, aunque también trataremos brevemente el tema de los impactos económicos, pero no va a ser nada acerca de cómo está la economía ahora, qué previsiones hay de si va a ser todo desastroso o si vamos a salir en V, todas esas cosas, y qué podemos hacer de aquí al futuro. Si queréis, eso lo comentamos un poco más al final, pero no es el núcleo de la charla. La idea principal, y perdonar si no me veis porque necesito gafas para ver y entonces si tenéis reflejos de luz y si a veces estoy mirando como arriba es que leo la chuleta en un ordenador más grande. Mi idea principal es que las epidemias pueden evitarse o minimizarse mediante información, incentivos y normas adecuadas, que estas ideas son muy típicas de economía austriaca y de teorías de órdenes espontáneos. Usar información, es tener inteligencia para procesar esa información, incentivos, premios, castigos y normas adecuadas que sean las que determinen esos incentivos. Y resulta que contra lo que mucha gente ha dicho, que la sociedad libre o la economía de mercado no pueden hacer nada y que hace falta un Estado, pues mi tesis va a ser prácticamente la contraria, que justamente las normas que definen una sociedad libre o los principios del liberalismo, que son básicamente libertad, propiedad privada, no agresión, derecho de defensa, obligación de compensación por daños y libertad contractual, con eso podemos hacer muchísimas cosas contra las epidemias. El Estado puede contribuir si es competente y hemos visto que hay algunos estados que han sido bastante competentes. Podemos hablar de Alemania, discutiremos luego el caso de Suecia, haciendo cosas distintas y han sido muy mencionados pues Taiwán, Corea del Sur, Singapur, incluso Australia y Nueva Zelanda. Pero el caso español ha sido desastroso, el caso italiano ha sido desastroso y el caso en Estados Unidos también está siendo bastante preocupante. El problema es que si confiamos, una idea fuerte es que si confiamos en el Estado y solo el Estado, si el Estado falla, todo se viene abajo. Si la sociedad civil o los mercados no tienen mecanismos para por sí solos contrarrestar o suplir esas carencias del Estado, pues una epidemia puede ser un desastre como está siendo. Entonces, ya hemos visto que ha habido muchísimos comentarios, eso sobre que el rol del Estado, el Estado lo debe hacer todo, que hay todo tipo de fallos de mercado, las maldades del capitalismo,
yo voy a intentar defender eso, lo contrario. Incluso se ha llegado a decir que no hay liberales en una epidemia, como si estuviéramos todos escondidos, como si nos hubiéramos vuelto todos estatistas, intervencionistas o keynesianos, o que el liberalismo no aporta nada a qué hacer frente a ella. Una cosa que sí os agradecería comentarios es que me digáis si conocéis pensadores liberales que hayan tratado este tema, porque uno de los problemas principales a la hora de investigar yo esto y escribir es que apenas he encontrado referencias en el mundo liberal. Juan Ramón Rayo trata esto, pero de pasada, no como el tema principal, sino para decir qué justificaciones hay de un Estado en algunos casos frente a problemas pues, públicos. Y entonces luego más adelante discutiremos si una epidemia es un mal público, entonces necesita el bien público que sea los mecanismos de vigilancia y prevención de epidemias. Ahora os voy a mencionar un poco a Hayek, que toda la gente lo saca, como que Hayek en algunos de sus escritos, igual en un par de párrafos, simplemente mencionaba que nadie dudaría, o que es bastante obvio, que el Estado debe tener un papel y que a eso pues, es difícil oponerse. Pues yo me voy a oponer a Hayek básicamente diciéndole, ya no me puede oír, no podemos discutirlo con él, pero podemos discutirlo con los hayekianos a ver si sus ideas son correctas, que el problema de esas afirmaciones de Hayek es que no están argumentadas, simplemente mencionan, nadie dudaría, o no veo ningún argumento en contra, o no se me ocurre ninguna idea para negar esto, o todo el mundo acepta. Es decir, no hace un análisis profundo de en qué consiste una epidemia y por qué el Estado es imprescindible, o por qué el Estado es el agente que de forma más eficaz o de más eficiente puede resolver el problema de las epidemias, ¿no? Lo que yo al final creo es que en realidad todo lo que es la catástrofe personal, sanitaria, social y económica que estamos sufriendo se debe principalmente al mal gobierno y a la mala organización política, resultado de violar o no aplicar consistentemente principios liberales. Tenemos sociedades con instituciones formales e informales inadecuadas, que son frágiles y vulnerables, y esta epidemia lo está poniendo de manifiesto. Y porque estábamos mal preparados, no podemos, digamos, improvisar y lo estamos pasando mal por eso. Creo que las sociedades que tienen o tenemos, en el caso de España, menos capital social, menos cultura cívica, menos ideas de responsabilidad personal y que tenemos demasiada confianza en el gobierno, queremos que papá, mamá, Estado nos lo resuelvan todo y luego resulta que esos gobiernos pues, pueden ser abusivos, rígidos, autoritarios y poco competentes, como estamos viendo aquí, con todos los problemas que ha habido de negligencias, de falta de transparencia, pues al final no es nada sorprendente que el problema sea tan grave, ¿eh? He escrito ya en el Juan de Mariana un artículo para que sirva como referencia de la primera parte de lo que voy a tratar, que es la parte más de un poco ciencia y naturaleza, eso, más biológica o más científica de las epidemias. Y la charla quiero que tenga como 3 partes. Un comienzo de eso, luego una segunda parte de ¿son las epidemias problemas individuales o sociales? Y la última es respuesta del Estado versus respuesta del mercado, o no del mercado, sino de individuos y asociaciones civiles, pero que no sean el Estado. Antes de entrar, quiero recomendaros, si me seguís en Twitter, ya sabéis que yo recomiendo a muchos de los nombres que voy a citar ahora, y si no, pues que los sigáis. 2 de ellos ya los acabamos de tener en el Juan de Mariana, en estas charlas de los sábados, que son Juanma López Zafra y Luis Gómez. Otro es un tuitero que se llama Daoíz Velarde, o que su nombre de Twitter, supongo que no es su nombre real, es Daoíz Velarde. Luego tengo aquí entre paréntesis puesto para tratar, si queréis lo discutimos luego, a Juan Ramón Rayo no lo cito, pero debería citarlo, porque me imagino que todos lo conocéis, pero Juan Ramón Rayo ha hecho un seguimiento desde el principio del problema de la epidemia y de lo tarde y mal que ha ido reaccionando el Estado. Y otro personaje muy famoso que algunos dicen, yo no lo conozco personalmente y no he leído, no he visto su programa de televisión, pero dicen que es liberal, es el tema Iker Jiménez. Él personalmente no es un experto en epidemias, pero se supone que en su programa ha llevado a gente que han avisado desde el principio, o sea, desde antes, aquello que de capitán a posteriori de que no se podía saber, pues él tenía gente diciendo que esto podía ser un problema muy gordo. Digo el problema Iker Jiménez como el problema Adam Smith, porque Iker Jiménez yo con él tengo un problema, y es que su programa es de misterio, pseudociencia, cosas muy en el límite de lo irracional o lo absurdo. Entonces es una persona que no sé si confiar en él o no. Otros nombres que os puedo decir, Matt Ridley lo he comentado en muchísimas charlas, como combinación de ciencia y liberalismo.
Robin Hanson es mucho menos conocido, pero os lo recomiendo mucho, es un profesor de la George Mason University. Además tenemos un background, un pasado muy parecido. Él empezó como físico, luego hizo cosas de inteligencia artificial y ha acabado en el mundo de la economía, de la organización, digamos, del estudio de los órdenes sociales espontáneos, y constantemente está teniendo ideas muy, muy creativas, muy innovadoras acerca de cómo resolver problemas de forma creativa e innovadora sin necesidad del Estado. Entonces, muchas de las ideas que tengo van a ser coincidentes con las suyas. Otro pensador es Nicholas Christakis, que es teórico de ciencia de redes y teórico de complejidad, y resulta que también es médico y es epidemiólogo, es decir, que son gente que entiende mucho de esto. Gente nueva que he conocido desde que estoy en Twitter y con esto, y con este tema de la epidemia, que yo creo que hemos estado todos 2 meses un poco leyendo y escribiendo acerca de todo esto. Hay uno que se llama Balaji Srinivasan, que es un americano, me imagino que de origen hindú, que es un angel investor o un venture capitalist. Resulta que es un tío, en ese ámbito estoy descubriendo que hay gente muy, muy bien preparada, muy... me imagino que no aciertan en el mundo de la inversión y las finanzas de casualidad, sino que son gente que tiene unos conocimientos de ciencia, de economía, de sociedad bastante extensos. Otro nombre famoso es Tomás Puello. Este se ha hecho famoso porque, siendo español, en Estados Unidos, en Silicon Valley, ha escrito artículos acerca de los riesgos del crecimiento exponencial y de cómo había que aplanar la curva, y luego lo que él ha llamado el martillo y la danza. Primero hay que contener, pegarle un martillazo, y luego ir bailando, ir viendo los siguientes brotes, las siguientes oleadas, a ver si las logramos contener. Y 3 nombres, hay un nombre muy famoso, pero digo que son un trío de los talebianos. Nassim Taleb es alguien que lleva avisando de que esto es un cisne, que si no negro, que podía ser un cisne blanco, porque estaba claro que en algún momento tenía que ocurrir una epidemia realmente grave, como esta, que ya no es solo epidemia local, sino pandemia mundial. Y tiene dos colaboradores más, se llaman Joe Norman y Yanir Barjam. Y ahora, por anunciar, el propio instituto estamos organizando un seminario de formación interna y estamos siguiendo un libro de un autor que lo acabo de publicar, justo básicamente semanas antes de que empezara todo. Se llama Adam Kucharski y el libro se llama Contagion, Contagio. Subtítulo Why Things Catch On, porque las cosas, digamos, se pillan. Y quiero invitaros a los que estáis viendo este seminario, de momento a esta charla, de momento nos queda alguna plaza libre. Si no os apuntáis demasiado, si podemos, pues podemos aceptar a algunas personas más. La idea de este libro es que yo creo que es interesante, y estudiar las epidemias es interesante no solo como epidemias, sino como procesos de propagación de cualquier cosa a través de una red que es dinámica, evolutiva y compleja. Entonces, aquí vamos a tratar de patógenos, pero esto lo mismo lo podemos aplicar a memes, a ideas, a ideologías como el liberalismo, el socialismo, a ideas políticas, a conductas. Por ejemplo, hay un campo controvertido que dice que ciertas enfermedades de la vida moderna tienen, como por ejemplo el tabaco, el tabaquismo, ciertas conductas, digamos, vicios, o la obesidad, tienen un componente contagioso, no porque haya ningún patógeno que te haga fumar más o ser obeso, sino simplemente porque las conductas se imitan, y al imitarse se van propagando como si fueran epidemias. Y las crisis financieras, que en el instituto nos interesan muchísimo, todo lo que es teoría austríaca del ciclo económico, teoría de la liquidez, pues también se pueden estudiar desde el punto de vista de propagación de un problema a lo largo de una red. En definitiva, que esto es un tema, creo que muy interesante, porque incluye biología en un extremo, medicina, y también economía, derecho, ética. Es algo como muy amplio, muy abierto y muy complejo. Igual, antes de entrar en materia, que luego voy a ir rápido, Richard Dawkins, que imagino que todos los conocéis, biólogo evolucionista, el gen egoísta y todo lo demás, escribía hace poco un tuit que decía, bueno, las epidemias o esta pandemia demuestran que los mercados no pueden resolver estas cosas, y él también era crítico con la democracia. Dice, bueno, y la democracia tampoco, porque los políticos piensan como en el siguiente ciclo electoral, y entonces solo pueden pensar a corto plazo. Y entonces proponía pues, que hace falta una especie de gobierno mundial y confiar mucho en tecnócratas, en científicos. Yo a esto le contestaba que esto revelaba el problema que tiene de poco conocimiento de economía y de poco conocimiento de órdenes espontáneos, de cómo pueden funcionar, y todos los problemas que hay de public choice, de elección pública, y problemas de acción colectiva, de lo difícil que es coordinar. Y al mismo tiempo una desconfianza y desconocimiento de cómo el mercado sí podría. Y entonces le decía
le contestaba en un tuit simplemente una serie de ideas en plan telegrama, que es lo que quiero desarrollar al final. La idea clave es que si tienes la información y los incentivos adecuados, los problemas tiendes a resolverlos. Siguiente, tratar los contagios como si fueran agresiones. Es decir, igual que tratamos que alguien te apuñale o que alguien te lance te dispare con una pistola, es una agresión, pues que alguien te envíe, te emita patógenos y tú no puedas evitarlos, pues sería una forma de agresión. Luego trataremos que es simplemente una externalidad negativa, pero vale, las externalidades negativas podemos hacer algo contra ellas. Pues luego penalizarlos de algún modo. Luego veremos que obviamente no es fácil, pero lo que creo que no podemos hacer es simplemente rendirnos y decir, no, como es tan difícil saber quién te ha contagiado y demostrarlo, no podemos hacer nada. Yo creo que sí se puede hacer si tenemos la información y las tecnologías adecuadas. Nos podemos defender contra las agresiones, luego esto sería perfectamente legítimo. Podríamos, si alguien supone un riesgo enorme, podemos obligarle a que permanezca en cuarentena, pero las cuarentenas tienen que ser mínimamente inteligentes. El debate que hay sobre esta epidemia, o parte del debate, es nos hemos pasado, aparte de que hemos reaccionado en algunos sitios pronto, pero en otros demasiado tarde, ¿la cuarentena tan drástica tiene sentido? ¿No habría sido mejor hacer cuarentenas más inteligentes? Simplemente poner en cuarentena, en confinamiento, a los más vulnerables para que no sufran, y a los más nocivos, a los más tóxicos, a los que están enfermos y pueden ser contagiosos o sospechamos que lo están. Entonces, aquí habría que aplicar criterios de discriminación. Claro, esto a los que no son liberales les suena fatal. No, hay que tratar a todo el mundo igual. No tiene sentido tratar a todo el mundo igual. Si hay algún factor relevante como que eres peligroso para otros, pues no te vamos a tratar igual. Y luego hay que aplicar, la inteligencia la usas para tomar decisiones, y estas decisiones son filtros, controles. Por ejemplo, no permitir a personas que entren en determinados sitios donde podrían ser contagiosos para otros. Esto lo hacemos un poco a lo bestia, lo hacen los estados cuando cierran las fronteras, es poner el filtro en modo cierre total. Pues esos filtros los podemos aplicar a todos los niveles, como no te dejo entrar en mi casa, no te dejo entrar en mi comercio, no te dejo entrar en mi restaurante, no te dejo entrar en este evento, salvo que me garantices, salvo que me demuestres de alguna manera que no eres un peligro para los demás. O sea, que ahí habría que aplicar criterios de selección que son perfectamente compatibles con el ideario liberal. Nadie tiene derecho a imponer una relación a otros, sino que ambas partes tienen que estar de acuerdo y ambas partes tienen que poder poner las condiciones. Luego, podemos aplicar, como esto es un problema de riesgos, podemos aplicar seguridad y compañías de seguros. Entonces, una idea es que haya seguros contra los daños de las epidemias, tanto contra los daños que uno puede recibir, eso sería simplemente un seguro de enfermedad, pero contra epidemias, que hay el problema que muchos seguros privados ahora, al parecer, no lo cubren, pues a ver cómo conseguir que lo cubran. No sé si es que no lo cubren porque se supone que se encarga de todo el Estado, y para rebajar las primas y para que sean más baratas, o porque son riesgos que consideran que son difíciles de asegurar, no lo cubren, pero habrá que investigar si el mercado puede cubrir esos riesgos. Y luego riesgos, digamos, contra terceros. Fijaos que aquí estamos en algo parecido a los seguros de automóvil. Tú puedes tener un seguro, el seguro obligatorio es un seguro contra terceros, de no hacer daño a otros. Pues aquí igual, tú contratas con una compañía de seguros que si haces daño a otros y ellos te reclaman, pues que la multa la pague el seguro. Una de las cosas maravillosas que tienen los seguros, creo, es que los seguros pueden ser generadores de normas. Los seguros son las compañías que tienen más información acerca de los riesgos, acerca de qué perfiles de riesgos hay, de cómo está el nivel de riesgo, de si es muy bajo o muy alto, de en qué circunstancias hay más peligros o hay menos, y pueden ellos ser los que generen las normas que propongan o impongan a sus asegurados para decir, oiga, si quiere usted este seguro con esta prima, me tiene usted que garantizar que no viaja a este determinado país porque es peligroso, o que no asiste usted a partidos de fútbol o a conciertos o a manifestaciones, o que no está usted en contacto con gente que se sospecha o se sabe que son infecciosas. Y además que si usted tiene la más mínima sospecha de ser contagioso, pues que se queda en casa. Igual que además de seguros obligatorios tenemos para los automóviles la ITV, pues para la gente podríamos tener cosas parecidas. Que el seguro obligue a la gente cada cierto tiempo a hacerse algún tipo de test, algún tipo de chequeo médico. La información ya la he comentado, esto se está discutiendo muchísimo, qué hace falta para salir de la cuarentena y para resolver esto, información de quién es contagioso o de qué conductas son contagiosas, de cómo nos estamos infectando. Por ahora se sabe que esto es vía respiratoria sobre todo, que no es cuestión de comer o práctica sexual o cosas así como otras infecciones.
que las mascarillas protegen sobre todo si las lleva todo el mundo y que una distancia social prudente es suficiente. Pues ir consiguiendo más información, sobre todo test, pruebas y el problema del trazado o de ir siguiendo a la gente, el rastreo, para ver con quién ha estado cada uno. Aquí se va a plantear un problema claro contra el liberalismo, que es el derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad y problemas que la teoría liberal, que se basa en derechos de propiedad sobre cosas, cuando llegamos a la información y los derechos de propiedad intelectual o estos problemas que estoy mencionando de privacidad, pues no están tan bien resueltos. De nuevo, aquí habrá que discutir cómo resolver la tensión entre que podemos exigir a los demás que nos digan dónde han estado para que ellos demuestren que no son peligrosos y para colaborar con este, digamos, proceso social de evitar que la epidemia vaya a más. Una idea que es de Robin Hanson y que me parece estupenda y que no se aplica en parte porque los estados la prohíben o porque hay gente a la que moralmente le repele, son los mercados de predicciones. Imaginaos que hubiéramos tenido un mercado de predicciones hace 3 o 4 meses y que en ese mercado los especialistas estuvieran haciendo sus apuestas sobre, oye, ha habido un brote epidémico en China, en Wuhan, ¿qué va a pasar? ¿Creéis que va a ser contenido o creéis que va a alcanzar a otros países? Esos mercados pueden servir a la gente para decir, oye, que mira cómo ha subido el riesgo, mira cómo están las apuestas, parece que la gente está apostando como para que esto va a ser un problema muy, muy grave. Hay gente que dice que, bueno, que estos mercados son como mercados moralmente perversos, porque son como mercados que apuestas a que van a pasar cosas muy malas y entonces podría haber gente que provoque esas catástrofes. El problema es que todas las críticas que hay contra los mercados de predicciones ya se hicieron hace siglos cuando empezó a haber seguros de salud y sobre todo seguros de vida. Moralmente un seguro de vida a mucha gente le parecía algo horrible porque era como apostar contra Dios, era apostar contra la divina providencia. Entonces el mercado de seguros tuvo que aprender a vender el seguro como algo positivo y vencer, digamos, todas esas barreras de repugnancia moral. Pero los mercados de predicción, hay una expresión que es que una apuesta es un impuesto sobre la charlatanería. En inglés suena mejor, a tax on bullshit. La gente que habla y que pronostica algo, lo único que se está jugando como mucho es su reputación. Pero si lo que se tiene que jugar es dinero, como dice Taleb, skin in the game, si tiene que tener, ¿cómo se dice? El pellejo, si tiene que jugarse el pellejo, ya la cosa es diferente. Ya los charlatanes se callarán y hablarán los que sepan algo y puedan ganar algo de dinero o algún tipo o algún otro beneficio en esos mercados de predicciones. Un problema que hay donde el liberalismo ya sí roza el conflicto entre bienes privados y bienes públicos es todo lo que es no información privada y particular, digamos conocimiento disperso, sino lo que es bienes públicos auténticos como la ciencia del propio patógeno y de la propia epidemia, y la ciencia de los tratamientos y la ciencia de las vacunas. Aquí sí podríamos decir que el Estado podría jugar un papel bastante más gordo, porque eso tiene muchas más características de bien público. Hay otras cosas que... Hay otro término que se llaman, no tenemos traducido al español, que es una idea de Alex Tabarrok, que es los Dominant Assurance Contracts, los contratos de provisión de bienes públicos dominantes de teoría de juegos para saber que se van a aplicar. No quiero tratarlos en profundidad, pero simplemente para que veáis que hay ideas que se pueden aplicar para explorar todo esto sin rendirse y decir simplemente, bueno, el Estado que se ocupe. ¿Vale? Venga, seguimos. Si en algún momento me queréis parar y tenéis algún comentario, lo hacemos porque esa era la idea de hacer en Zoom, de no tirarme yo una hora entera hablando y así poder descansar un poco. Si hay algo que no se entiende y si no, ya me meto y voy lo más rápido posible para ir tratando todo esto. Básicamente, una epidemia es un fenómeno natural y humano. No es un desastre meramente natural que solo lo cause la naturaleza, sino que los humanos tenemos que participar. Los humanos estamos contagiándonos unos a otros. Hay algunas epidemias que el humano no juega tanto papel porque se transmiten mediante algún vector de transmisión que puede ser un insecto o algún otro animal. Pero en estas se trata de enfermedades contagiosas en las que sí claramente hay contagio de humano a humano. Luego los humanos juegan un papel especial a la hora de empeorar la epidemia o de frenarla en seco en el momento que se dan cuenta que son ellos los que se están causando el problema. Y ya he discutido antes el aspecto individual o social y privado y público.
La idea es que hay un patógeno, que es un microorganismo. En este caso, resulta que los microorganismos más peligrosos son los virus, que los virus podríamos tener una discusión de si están vivos o no. No están vivos, pero están en el límite y son capaces de hacer muchísimo daño. Hay una infección, que la infección simplemente es que ese patógeno entra en ti. No has conseguido mantenerlo fuera y entra en ti, lo tienes dentro, estás infectado y entonces eso causa una enfermedad. A veces la enfermedad puede ser muy suave, estamos viendo que aquí hay muchísimos casos asintomáticos durante parte del tiempo o que pasan la enfermedad prácticamente sin darse cuenta o pensando que ha sido un simple resfriado o una gripe. Pero esas enfermedades obviamente pueden causar daños, esos daños pueden llegar a la letalidad, a la muerte, y también hay que considerar que mucha gente que se ha recuperado se está sabiendo pues, que van a tener problemas, por ejemplo, de pulmón de por vida, porque han tenido una neumonía muy fuerte y que no se ha recuperado y les van a quedar cicatrices y problemas de respiración. Una idea en la que voy a insistir es la idea de incertidumbre. Todo esto lo estamos aprendiendo sobre la marcha. Como este patógeno es nuevo, aunque es una variante de otros, pero es una variante suficientemente diferente como para que esté causando muchísimos problemas nuevos, pues se va aprendiendo. Entonces espero no decir nada tremendamente equivocado. Si hay alguno que cree que me estoy equivocando, por favor que lo corrija, o si sabe más que nos lo aclare. Y dentro de un mes probablemente sabremos mucho más, dentro de un año sabremos mucho más sobre la letalidad del patógeno, la tasa de contagio y todos los problemas médicos y sus posibles soluciones. Ya lo habréis oído, uno de los problemas principales de esta epidemia en contacto es el contagio asintomático. Hay lo que se llama un periodo de incubación durante el cual tú has sido infectado pero todavía no notas nada, no tienes síntomas. Y hay un periodo de latencia que es el que tardas en ser contagioso. Pues aquí digamos que el grave problema es que la latencia es más corta que el periodo de incubación. Entonces puedes soltar virus y pasárselos a otros sin tener tú todavía los síntomas. Y eso es gran parte del problema. Y por eso, probablemente por eso, el virus, digamos, se expandió tan deprisa al principio, hasta que la gente se dio cuenta de que había contagios de humanos a humanos y sobre todo contagios asintomáticos. Un concepto principal es la tasa de contagio. La tasa de contagio es simplemente a cuántas personas le pasa el patógeno cada contagiado. El famoso R o R0. Y aquí os quiero insistir en una cosa importante. Juanma López Zafra ha escrito algunos hilos de tweets muy interesantes diferenciando las medias de las dispersiones. Resulta que cuando os den el número de media, diga, ya hemos bajado de 1, luego no hay problema. Cuando estemos por debajo de 1 quiere decir que nos estamos ya cargando la epidemia, que la estamos sosteniendo, que la estamos reduciendo, mientras que si está por encima de 1 es una exponencial que está creciendo. Pero importa muchísimo la dispersión de la tasa de contagio. Y un concepto relacionado con esto es el concepto de superpropagadores. Personas que por su genética, por su profesión, por la cantidad de amigos que tienen, porque viajan mucho, porque están constantemente en contactos con otros, son los que se llevan la mayor parte de recibir el contagio. Obviamente recibirlo solo reciben una vez, pero es más probable que lo reciban si tratan con mucha gente. Y luego, como tratan con mucha gente, pues es más probable que lo difundan. Entonces, lo que importa no solo es la media, sino también la dispersión. Y ha habido cálculos, ha habido modelos que dicen que no hace falta llegar, como se suele decir, al 66%, a los 2/3, hay números distintos según sea la tasa de contagio media, para conseguir inmunidad de grupo, sino que si se consigue reducir, contener rápidamente a los superpropagadores, tanto las personas como los eventos, el umbral necesario para que la epidemia decaiga es relativamente bajo, relativamente rápido. Es decir, no basta no basta solo con bajar la media de la tasa de contagios, sino sobre todo parar los pies a los que son más contagiosos, que son los que tienen más efecto, y esa dispersión es muy importante. Insisto, no solo personas, sino también buscar qué profesiones y qué sitios son más delicados. Uno de los sitios que curiosamente ha causado más contagios son los propios hospitales. Entonces habría que estudiar no solo los propios hospitales y el personal sanitario, sino que la gente que iba a otra cosa, es fácil que mientras estaba esperando en la sala de espera, se contagiara de alguien que no sabía lo que tenía, hasta que han decidido que debían separarse a todo el mundo. Por ejemplo, se han hecho estudios de que en plantas de procesamiento de carne, como se producen muchísimos aerosoles, los aerosoles son simplemente partículas, micropartículas líquidas o sólidas, pero muy pequeñas, que están flotando en el aire.
y entonces al estar flotando en el aire, eventualmente tú las puedes respirar o te llegan a la piel. Pues esos entornos resultan ser mucho más peligrosos que otros. Entonces se sabe que en entornos cerrados y en entornos que hay muchísima aerosolización o que hay corrientes de aire forzadas que pueden ir distribuyendo el patógeno, pues son más peligrosos. Pues eliminar las personas, los eventos y los sitios de superpropagación. Luego, obviamente las epidemias y las infecciones y las enfermedades no han matado la especie humana. Luego tenemos defensas. Hay esencialmente dos tipos de defensas. Las primeras, evitar la infección, es decir, dejar que el patógeno se quede fuera. Y las siguientes es, una vez ha entrado, luchar contra él. Pues para evitar la infección, simplemente barreras y distancia. Distancia, porque el patógeno no viaja kilómetros, habrá que ver qué distancia es la prudencial. Y barreras, pues como simplemente paredes, estar cada uno encerrado en su casa, o mascarillas o equipos de protección individual. Lo bueno de las barreras es que son bidireccionales. Sirven para evitar contagiar a otro y evitar contagiarte tú. Es decir, que cuanto más las usemos, el efecto se va a notar muchísimo. Y luego las internas, una vez nos ha invadido, es el sistema inmune. La reacción que se dice que primero es inespecífica, típico que te suba la temperatura o que tengas una inflamación, y luego el sistema inmune específico, que es fascinante lo complejo que es, básicamente los anticuerpos y todas las células que se dedican a matar los patógenos. Un problema del sistema inmune, bueno, antes quiero deciros, aquí también hay paralelos entre la reacción de un individuo, de un organismo, y la reacción de una sociedad. Una sociedad puede reaccionar demasiado tarde o puede reaccionar demasiado, que es la crítica que estamos diciendo ahora, pues que nos podemos estar cargando la economía y que los daños pueden ser mayores que los beneficios. Pues el sistema inmune tiene el problema que tiende a sobrereaccionar. La gente que tenga alergias lo sabe, que son reacciones innecesarias a cosas que en principio no deberían ser problemáticas. Incluso una reacción alérgica te puede matar cuando es tan excesiva que se llama una anafilaxis, una reacción anafiláctica. Habréis oído hablar, o si no os lo digo, la tormenta de citoquinas. Es simplemente un efecto de realimentación, se liberan moléculas que activan el sistema inmune, que a su vez produce más de estas moléculas, las citoquinas, que a su vez activan más el sistema inmune. Entonces, gran parte de los problemas de las enfermedades, de las infecciones del coronavirus, son de sobrereacción del sistema inmune. El coronavirus parece que se esconde muy bien y el sistema inmune tiende a sobrereaccionar y a hacer daño al propio organismo. Entonces, gran parte de los tratamientos consisten en suprimir un poco la reacción del sistema inmune e intentar modularlo. Además de la reacción del sistema inmune, pues tenemos, digamos, las defensas artificiales, que son los tratamientos médicos, el famoso remdesivir, la hidroxicloroquina, los que sean que al final acaben funcionando, básicamente drogas, medicinas, y la deseada vacuna. El problema es que no quiero tratar este tema, vamos, no lo voy a tratar, pero al final si queréis lo comentamos. Andrea Martos, Lulú Arias, ha escrito 2 artículos muy interesantes sobre el problema de la vacuna. Yo le diría a la gente, ni os desesperéis de que no va a haber vacuna, ni estéis seguros de que va a haberla. Pensad que contra el SIDA no hay vacuna, y se lleva muchos años investigando. Contra la malaria todavía no se ha conseguido una vacuna. Contra el resfriado común y las gripes no hay vacunas que funcionen al 100% y cada año hay que estar renovando. Entonces, económicamente y científicamente se está haciendo un esfuerzo enorme, pero no hay garantía de que vaya a haber una vacuna que funcione. Ojalá, pero no lo sabemos. Vale, volviendo a repasar el tema de información. ¿Qué necesitamos saber de información? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está sano pero todavía podría enfermar? ¿Y quién está inmune? Y luego saber si la inmunidad es permanente o no, si es total o no, si se va con el tiempo, qué pasa si aparece un nuevo brote, una nueva variante de este virus, la inmunidad que teníamos para la variante anterior vale o cuenta un poco o no cuenta nada. Para eso, ya lo hemos comentado antes, pruebas y luego gestionar la distribución de información y ver cómo lo hacemos esto, de hacer saber a la gente quién está enfermo y quién no, quién se tiene que mantener en cuarentena, de quién conviene estar alejados y con quién ha estado en contacto o dónde ha estado la gente para rastrearlo todo. Y vuelvo a la idea de incertidumbre y de no pensar que esta información es perfecta, también ideas como muy austriacas. Los test no son perfectos, los test producen falsos positivos y falsos negativos. Al menos hay esperanza. Economistas como Paul Romer han hecho simulaciones en las que han visto que aunque los test sean muy malos, si se hacen
muy, muy malo. O sea, que tengan un porcentaje de fallos relativamente altos, no hay que irse al 99% ni al 95%. Si se usan de forma masiva, el efecto que consiguen es muy bueno a la hora de reducir los daños de la epidemia. Ya comentaba antes que otro tipo de información es lo que es la ciencia, los modelos, las simulaciones y los datos. Eso, si queréis, luego discutimos. Aquí ha habido muchísimo debate sobre si el modelo famoso del Imperial College de Londres, que pronosticaba cientos de miles o millones de muertos, si no se hacía nada, era fiable o no. Algunos modelos tienen el problema que parece que solo distinguen dos estados del mundo. Uno en el que no se hace nada y se deja que el virus campe a sus anchas, y otro en el que hay una cuarentena, digamos, dura total. Y entonces, claro, las diferencias que hay de resultados son enormes, pero no hay matices de qué pasa si vamos graduando o permitimos que la gente se adapte. Entonces aquí ha habido un debate enorme sobre si debemos confiar de los modelos y de los expertos, sobre todo porque los expertos no están diciendo todo lo mismo. Hay uno muy famoso que es John Ioannidis, que ya escribió artículos muy duros contra la ciencia en general. No sé si conocéis, hubo artículo que no sé cómo es, no me acuerdo ahora el título exacto, pero era ¿por qué casi todos los resultados científicos publicados son falsos? Decía que la ciencia tiene una tasa de error enorme, se publican muchas cosas que estudios posteriores demuestran que no eran así, luego que hay que tomarse las cosas con cuidado. Y él sobre todo ha dicho que se estaban tomando decisiones tremendamente radicales con poquísima información y que habría que ver si merecía la pena ir recopilando más información antes de pasarse. Otra gente, tipo Nassim Taleb, han ido en la dirección contraria, ha dicho, cuando hay tanta ignorancia, cuando hay tanta incertidumbre, el sesgo debe ser hacia una prudencia total, porque si no te enfrentas a la famosa cola gorda y a los desastres. Pues sobre esto sigue habiendo una discusión. Lo que yo precisamente quiero hacer ver es que si en vez de tener que confiar en expertos que tomaran una decisión por todos, dejamos que la gente decida según sus propias circunstancias, su propia percepción del riesgo, y aplicando normas mediante las cuales se penalice a los que pongan en riesgo a otros, tendremos una decisión, a mi juicio, muchísimo más óptima, que utilice el conocimiento no solo de los expertos, sino de la gente particular, concreta, que conozca su circunstancia, y simplemente con esa norma de responsabilizar a la gente, digamos, tanto internamente, mediante campañas de concienciación, si queremos, o mediante castigos en la medida que podamos aplicarlos. Me voy a saltar cosas porque veo que voy mal de tiempo, están en el artículo, es interesante si queréis ver cómo los patógenos y los anfitriones coevolucionan. ¿Por qué tendemos a estornudar y a toser cuando estamos resfriados? En parte es para intentar expulsarlos, pero resulta que esa expulsión lanza a esos patógenos contra otras personas. Luego es típico que los patógenos generen conductas en su propio beneficio. Los anfitriones tendemos a tener defensas también psicológicas, como hay cosas que nos dan asco, y probablemente es porque son tóxicas, alimentos que no nos gustan nada o olores que nos generan rechazo es porque son perjudiciales. Incluso hay estudios evolutivos que dicen que la xenofobia, cierta sensación de ese odio al extranjero, desconfianza ante el extraño, tiene que ver porque evolutivamente uno de los grandes problemas a los que se encontraban los grupos humanos, sobre todo cuando no tenían teoría científica de cómo funcionan las infecciones y la teoría de los gérmenes, pues simplemente tendían a rechazar a los extraños, aún sin saber por qué. Entonces Hayek o los hayekianos dirían que era una respuesta adaptativa sin saber por qué, porque no conoces los mecanismos que hacen que funcione esa respuesta, pero es posible que consigas proteger a un grupo simplemente teniendo algún tipo de filtro o barrera contra los extraños. Más ideas. Insistir en que se trata de procesos complejos altamente no lineales. Es decir, aquí cualquier modelo que os digan que es como no lineal o muy continuo o determinista va a tender a fallar. Aquí va a ser dinámica no lineal, probabilística, y ya hemos comentado realimentación positiva. La realimentación positiva quiere decir que como cuando yo soy contagiado puedo contagiar a otros y esos a su vez pueden contagiar a otros, pues tenemos crecimientos exponenciales. Esto en matemáticas es muy trivial, no sé a los de letras lo difícil que les puede parecer. Pero una cosa que me gustaría dejar clara, los crecimientos exponenciales no hay que rendirse ante ellos, decir, esto va a explotar y no hay manera de hacer nada. Si entiendes por qué el crecimiento es exponencial, lo que tienes que hacer es romper
el factor o el mecanismo que hace que el crecimiento sea exponencial. ¿Y cómo se consigue? Simplemente rompiendo la cadena de contagios. Entonces, en el momento en que rompas la cadena de contagios y bajes la tasa de contagios de 1, la exponencial deja de crecer y empieza a decaer. Vale, paso a la segunda parte, lo de desastre más natural y humano y ver cosas ya más sociales, menos que tengan que ver con los patógenos y la enfermedad. Una de las cosas que han dicho los ecologistas, y tienen razón, es que esto en parte nos lo hemos podido buscar nosotros, en el sentido de que hemos presionado al entorno, hemos estado demasiado cerca o nos hemos comido algunos animales que han sido los que al final nos han contagiado. Esto en parte es verdad. Es decir, si viviéramos totalmente alejados de los animales que nos pueden transmitir el patógeno, lo que se llama zoonosis, el proceso de infección de un animal a un humano, pues los riesgos de contagio son mucho menores o nulos. Luego la presión ambiental puede tener algún efecto. Pero esto que se dice de que hay que mantener la diversidad a cualquier precio es un poco absurdo. Pensar, por ejemplo, en el mosquito anófeles, que es el que transmite la malaria. Simplemente le dejamos existir para que nos pique a nosotros o a otros animales que puedan sufrir la malaria, que no sé si los hay. Pues no, pues yo creo que tiene sentido intentar exterminar el mosquito o intentar protegernos de él. Y va a haber intervenciones sobre el entorno que dificulten la vida al mosquito o a todos los demás vectores de transmisión, como, por ejemplo, si hay una zona pantanosa que está llena de mosquitos, drenarla, secarla. Y hay intervenciones que pueden hacer lo contrario. Si tienes una zona desértica o seca y montas un campo de golf o algo así y lo llenas de agua, pues probablemente estés atrayendo mosquitos. O sea que aquí hay una dinámica real, pero más compleja de lo de que el que dice que cualquier intervención humana en el entorno va a ser negativa y hay que respetarlo absolutamente todo. Ya hemos tratado que la epidemia obviamente es un fenómeno social, no solo en el sentido de que afecta a todo el mundo, sino que tiene que ver con interacciones humanas. Si explota una bomba nuclear, nos va a dañar a todos, luego va a ser un fenómeno obviamente social, pero que la bomba te dañe a ti no influye sobre el daño que me va a hacer a mí. Las epidemias no son así. Las epidemias, el daño a uno depende de la conducta que tengamos unos con otros. Luego es diferente de otro tipo de desastres naturales por este fenómeno de realimentación. Las epidemias no son como un terremoto que es muy rápido, se libera mucha energía y es algo meramente físico y adiós. Las epidemias son lentas, son duraderas, son progresivas y tienen fases difusas. Luego su tratamiento es distinto del de otros desastres naturales. Igual un terremoto, un huracán, una explosión volcánica. Como son fenómenos recurrentes, es posible prepararse. No se trata solo de reaccionar mientras está ocurriendo, sino que deberíamos haberlo hecho mejor y habernos preparado. Por ejemplo, toda la gente que dice que deberíamos tener industria de producción de máscaras y ventiladores. Yo me río y digo, pero vamos a ver, ¿no se os ocurre que podíamos haberlas comprado antes y tener stocks, tener existencias de todo eso? No hace falta tener una industria que sea capaz de producirlo, sino basta con haber sido previsor y tener esos equipos disponibles. Resulta que hay un país que es Finlandia, por una historia también, hay que ver lo curioso que es esto, la historia de Finlandia en muchos años de riesgo contra la Unión Soviética, de peligro de una guerra o que les invadieran, y sin recibir ayuda del resto de Europa por aquello del equilibrio de la Guerra Fría. Finlandia es un país que durante muchísimos años han tenido una tradición de acumular existencias de todo aquello que es necesario para sobrevivir a aislamiento o sobrevivir una catástrofe. Entonces estaban mucho mejor preparados frente a estos problemas. Además, puede haber campañas de concienciación, recordarle a la gente de vez en cuando que las epidemias son posibles. Obviamente esto es más fácil cuando las epidemias suceden de verdad. En sitios como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, en la propia China, las epidemias son más frecuentes. Luego la población está más concienciada y tiene más experiencia. Pues el resto del mundo quizá debería hacer algo, pruebas, ensayos, para que cuando llegue la epidemia no nos pille, entrenarse de alguna manera. Y el problema es que, claro, esto puede ser tremendamente difícil porque si han pasado 50 años, 100 años, la última que afectó a Occidente fue la última muy grande fue en el 57. La gente habla sobre todo de la del 18, la famosa española, pero hubo una también muy grande en el 57. Entonces esto a la gente se le olvida y la gente puede decir, bueno, merece la pena ocuparnos de esto si no pasa casi nunca. Pues aquí tenemos un problema de estos fenómenos que
Los que lo sufran más probablemente van a estar más preparados que los que lo sufran menos. Si lo sufres menos, puede ser que es que ese problema no te va a afectar nunca, pues igual que hay gente que no sufre terremotos porque no vive en zonas donde hay fallas y puede haber esos terremotos, o hay gente que no sufre erupciones volcánicas y no vive cerca de volcanes. El problema de las epidemias es que con todo el tema de la globalización al final pueden acabar alcanzando a todo el mundo y probablemente todo el mundo tendrá que aprender a prepararse para ellas. El problema social también es, igual que el sistema inmune puede sobrereaccionar, entonces ahí la discusión de ¿estamos reaccionando demasiado pronto o estamos reaccionando demasiado tarde? A posteriori sabemos que debíamos haber reaccionado antes, pero igual no estaba claro en enero o en febrero qué deberíamos haber hecho. Confiamos en los expertos, confiamos en la Organización Mundial de la Salud. Ya cuando ves ciertas cosas como que China construye un hospital de la nada, algo muy raro, ¿no? Algo que no habían hecho antes frente a ante otras epidemias que ellos habían tenido, pues igual podíamos haber empezado a sospechar. Cuando Italia empieza a tener cantidades enormes de enfermos y muertos, pues el resto del mundo probablemente ya debería haber reaccionado. Pero siempre hay el problema de qué sesgo aplicas. ¿Sesgo a ser prudentes o sesgos a tranquilizar o sesgos a alarmar? Cualquier cosa que digas te pueden acusar de que te estás excediendo de un lado o de otro. Una vez tomas la decisión, puedes decidir como dos estrategias o dos extremos y luego combinarlas. La estrategia de contención, que es la que ha intentado casi todo el mundo, es esencialmente eliminar el patógeno, reducir los contagios y dejar que el patógeno se muera y desaparezca, sin contagiar a todo el mundo. Luego, la gente no se habrá vuelto inmune. El problema que tiene esta estrategia es que quizá no tengas garantías de conseguirlo y que los costes pueden ser enormes. Todo el coste que estamos viendo de disrupción económica por las cuarentenas generalizadas. La otra es dejar que se difunda, es decir, vamos a confiar en que nuestro sistema inmune o los tratamientos médicos funcionen y que la gente se vaya contagiando hasta alcanzar la inmunidad más generalizada, la inmunidad de rebaño o de grupo. De nuevo, aquí hay la incertidumbre. ¿Cuál de las estrategias funciona mejor? Pues vete tú a saber. A priori no lo puedes saber, porque esto es algo novedoso, hay muchísima incertidumbre. Yo lo que de nuevo propondría es que esta estrategia no solo se puede plantear a nivel social, sino que se puede plantear a nivel individual. Cada individuo que decida por sí mismo. ¿Tú qué vas a intentar? No contagiarte nunca. Perdón, Paco. Dime. Bueno, estoy interrumpiendo porque has dicho que nos sintiéramos libres para hacerlo. Sí, claro. A ver. Vale, yo pensaba que las cosas no son exactamente como tú las estás contando en cuanto a la estrategia de los gobernantes. Lo que creía era que se trataba no de contener el virus, la contención no se trataba de eliminar el virus sin contagiarnos todos. Se contaba con que nos íbamos a contagiar todos, eso es lo que yo pienso, pero sin sobrecargar o sin saturar los hospitales. Yo creo que nadie, creo yo, sensato en su sano juicio, pensaba que con el grado de extensión que tiene el virus se iba ya a eliminar sin contagiarnos todos, ¿eh? Muy buena aclaración. Menos mal, porque igual se me olvidaba tratar esto. Estas son dos estrategias extremas. Entre medio hay las combinaciones de ambas. Y hay un factor que hay que añadir que es justo el que has dicho. Si se permite que el patógeno, que el virus en este caso, se propague libremente, es posible que haya tantos contagios y si la gravedad de la enfermedad es muy alta, que el sistema sanitario colapse, que no pueda atender a todo el mundo. Entonces, una especie de híbrido de la estrategia de contención y la estrategia de dejar es al reducirlo todo lo que se pueda para que al menos el sistema sanitario no colapse. Pero sí que hay países, de hecho, todos los países orientales, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, han intentado ir a exterminación total del patógeno, es decir, a reducir el número de casos, si es posible, a cero. Es obvio que si eso se consigue, es ideal, porque ya está, ha resuelto el problema. Bueno, ideal con el problema que insisto de que al final de este proceso la población no está inmunizada. Luego, si realmente no has conseguido eliminarlo del todo y viene un nuevo brote, tienes que volver a empezar. Si has conseguido eliminarlo, pero surge una nueva variante, una mutación, vuelves a tener el problema. Por eso digo que la estrategia de dejar que se difunda, aunque a mucha gente le puede parecer suicida y va a empezar a decir estos suecos han dejado morir a los viejos, son unos irresponsables, no es una estrategia tan loca y tan suicida. Insisto, si lo combinamos con decisiones individuales, que cada cual decida.
Yo, si soy una persona mayor, 70, 80 años, o incluso se está diciendo que a partir de los 55 es cuando el riesgo empieza justo a dispararse, pues entonces tienes mucho más cuidado. Pero si eres un crío, un adolescente o alguien joven, pues probablemente esta enfermedad no te cause demasiados problemas y al ganar la inmunidad dejas de ser un peligro para otros y incluso les sirves de barrera. Entonces, de nuevo, combinar, ser consciente de que existen las dos posibilidades y dejar que la gente decida. Sigo, esto me lo voy a saltar, pero simplemente mencionarlo. Yo no soy historiador, pero el que quiera darnos una charla de la historia de las epidemias y las pandemias y los efectos económicos, sociales, culturales, a mí me parece fascinante. Por ejemplo, cuando la gente te explica que el Renacimiento viene después de la peste negra, en parte por cómo el sistema feudal se derrumba, porque se muere tanta gente que los trabajadores pasan a ser menos en relación con la tierra, que la tierra sigue siendo la misma, y entonces el factor trabajo tiene como más poder de negociación, más poder de mercado frente al señor feudal. Entonces, digamos, las grandes diferencias sociales o económicas se reducen y eso da origen a un proceso de avance económico, cultural y científico. No voy a entrar en eso porque no es para nada mi especialidad. Y ya paso al final, llevamos casi una hora, a ver si en 5 o 10 minutos como mucho acabo. Voy a repetir algunas de las cosas de lo que ya he comentado. Ahora es tratarlo de respuesta individual o respuesta pública, mercados o estados. Mi idea general es combinar ambos, pero siendo conscientes de que si el Estado falla, el desastre puede ser espectacular. Entonces, todo aquello que pueda hacer el mercado o las asociaciones voluntarias, mejor dejársela a ellas y al Estado dejarle lo imprescindible. El Estado a todos los niveles, digamos a nivel nacional, nivel de comunidad autónoma, provincia, nivel municipio, estoy hablando, simplemente unidades políticas. Una idea clave, una epidemia no es una guerra, no tiene sentido compararlo con una guerra. En una guerra hay un enemigo que también son seres humanos, o quizá extraterrestres y un día nos invaden o robots, que se coordinan y que empiezan a producir recursos como locos para hacerte daño. Y ante lo cual, en la guerra necesitas dirección centralizada, el ejército necesita generales, para coordinarlo todo y necesitas recursos económicos en masa. Ante una epidemia, no. Ante una epidemia, el único recurso económico que necesitas es, por una parte, información, que ya hemos visto cómo la podemos conseguir, y las diferentes informaciones privada y pública, y cumplir unas reglas que es mantener distancia. Y sí que el recurso público, el gasto de dinero, sí que puede estar justificado para lo que sean tratamientos o vacunas. Pero insistir, digo esto que no es una guerra porque los que me conocéis sabéis que yo soy crítico, aunque me parece muy bien el anarcocapitalismo y siento mucha simpatía por ese sistema de organización política o antipolítica. Hay el problema, yo llevo muchos años viéndolo, de que no hay manera de resolver mediante mercados y asociaciones libres, digamos, no políticas, el tema de defensa ante un ataque bélico. Y por eso los estados tienden a emerger y por eso los estados son tan difíciles de eliminar. Pero a lo que voy es que si el estado está preparado para las guerras, no es lo mismo que si está preparado para las epidemias, porque son fenómenos distintos. Ahora bien, mi idea es, ya que tenemos ejércitos, y ya que los ejércitos la mayor parte del tiempo no están peleando, porque obviamente ya vivimos en épocas de muchísima más paz y están casi todo el tiempo de misiones humanitarias o simplemente entrenándose, pues el ejército sí que me parece un recurso muy aprovechable para todo el tema de epidemias. Desde que puedan, por ejemplo, construir hospitales de campaña, a que puedan controlar los movimientos de la gente cuando haga falta o que puedan actuar pues, de la forma que sea, pero que es una estructura que sí que me parece aprovechable. Luego, ¿por qué se tiende a justificar el Estado? Ya lo hemos comentado, es una externalidad negativa, la epidemia, una agresión, luego ahí podría haber un fallo de mercado si no se consigue internalizar. ¿Vale? Pues entonces la idea es, vamos a ver qué podemos hacer para internalizar, penalizar a aquellos que contagien a otros y exigir de algún modo que la gente tenga información para demostrar que no ha contagiado a nadie o demostrar que está sano y que no puede haber sido él quien ha contagiado a otros. Insisto en que esto a la gente le parece que es imposible. ¿Cómo vas a demostrar que ha habido contagios? Yo al que me diga esto le diré, entonces, ¿para qué estamos rastreando a la gente? ¿Para qué estamos insistiendo que la gente, si descubrimos que están enfermos, dé la información de dónde han estado y con quién? Pues porque
en el momento en que se sabe que ha sido contagioso, es probable que si otros que están en tu camino o han estado en tu camino se han contagiado, el culpable haya sido tú. O no, según, habrá que ver quién estuvo contagiado primero, pero ahí ya vamos teniendo información. No es de nuevo renunciar, es decir, no hay manera de saber nunca quién ha sido contagiado. Robin Hanson propone incluso que en caso de que el riesgo de epidemia sea muy alto, y a mí me parece una idea estupenda, todo el mundo esté obligado, o al menos su seguro le obligue a decir, vas a hacer con un hisopo, con los palillos y el algodón, recoges una muestra de saliva todos los días y la guardas en la nevera, en el congelador, donde sea. No tienes que hacerte el test, pero al menos ahí tendremos información en el futuro para si hace falta saber en qué día te contagiaste, pues ahí podemos saber la relación causa-efecto, quién contagió a quién. Es decir, echarle imaginación para no rendirse y decir no se puede saber quién ha contagiado a otro y por eso no podemos penalizar los contagios. Sí, yo creo que si nos ponemos a pensar en ellos y dejamos que la gente más creativa, los emprendedores o las propias compañías de seguros, se les ocurrirá cómo conseguirlo. Luego, la idea del Estado, ¿para qué existe? Para proporcionar bienes públicos y evitar males públicos. Aquí se supone que el bien público es la salud, el mal público la epidemia. ¿Qué caracteriza a un bien público? La no rivalidad y la no posibilidad de exclusión. La no rivalidad quiere decir que una vez producido el bien, que uno lo consuma, no afecta a que otros lo puedan disfrutar. Aquí es un mal, luego vamos a decirlo al revés. Que a uno afecte el mal no quiere decir que se le reduzca a otro. Pues resulta que aquí las epidemias no solo son no rivales, sino que al revés, ya lo hemos visto, hay el efecto de realimentación, en el momento en que hay uno que sufre el mal, es más fácil que lo sufran otros. Luego, por la parte de la no rivalidad, sí, pero la parte de la no exclusión, no. De nuevo, estamos viendo que separarse de los demás o poner barreras, simplemente como mascarillas o equipos de protección cuando ya estés en un entorno muy peligroso, es algo que tiene un coste, obviamente no tiene un coste cero, pero es posible excluir. Luego, no es algo que sea no separable, no excluible, y además estamos viendo por las características de quién cae enfermo y de a quién afecta más, que tampoco es un mal público en el sentido de que afecta por igual a todo el mundo. Hay gente que probablemente tenga inmunidad natural, otros a los que afecte levemente, y en este caso estamos viendo que los ancianos pues, son como muchísimo más vulnerables. Entonces, todo esto de tratarlo como bien público o no, depende de la tecnología que tengamos para procesar, para obtener y procesar información y del marco institucional que queramos tener, de qué normas aplicamos. ¿Qué mecanismos podría tener el Estado? Pues los que se refieran a defensas más colectivas. Por ejemplo, todo lo que es las fronteras son fenómenos o hechos públicos. Uno no tiene la frontera, uno tiene la frontera de su casa y ahí es donde pone el filtro, pero las fronteras entre naciones, tal y como existen ahora, pues le podemos pedir al Estado que establezca filtros, que si detecta que hay una epidemia, por ejemplo, como ha sucedido en Wuhan, que se prohíban los vuelos desde Wuhan o que se prohíba la entrada de gente que haya en el país, de gente que haya estado ahí. Todo tipo de controles y filtros. Luego, hay un fenómeno que ya existe y que permite que las epidemias no sean mucho peores, que es todos los bienes públicos de saneamiento en ciudades, todo lo que son las alcantarillas, todo lo que es provisión de agua potable que realmente sea potable y que no transmita, por ejemplo, el bacilo del cólera. Por ejemplo, la forma en la que enterramos a los muertos. No podemos dejarlos simplemente de cualquier manera, sobre todo cuando resulta que podrían ser contagiosos. Luego hay ahí una serie de bienes públicos que ya están siendo proporcionados, que sí que tiene sentido que se sigan proporcionando y que funcionen bien. Porque imaginaos que no existiera el alcantarillado, como históricamente no ha existido siempre, pues entonces la gente tira su orina o las heces en medio de la calle o de forma descontrolada y eso ahí estás garantizando o incrementando muchísimo la probabilidad de epidemias. Y ya he comentado los otros bienes públicos, lo que es ciencia, vacunas, con el problema que tenemos de qué hacemos con el tema de la propiedad intelectual, cómo incentivamos, cómo premiamos a los investigadores o a las propias compañías farmacéuticas para que produzcan los tratamientos y las vacunas y que luego se puedan comercializar a precios que no empobrezcan tanto a la gente, que la gente se pueda permitir. Hay una idea que se ha explorado, que es que simplemente el Estado dé premios.
esta idea ya se utiliza menos, pero históricamente se ha utilizado más. Es decir, bueno, el que consiga una vacuna, pues le vamos a dar tal premio. Y luego el premio ese conlleva que los derechos sobre la vacuna o sobre el tratamiento son públicos y entonces ya se pueden vender simplemente a precio de coste. Bill Gates y otras organizaciones privadas, no tiene por qué ser el Estado, pero gente muy rica, ya están invirtiendo muchísimo dinero en desarrollo de vacunas y en desarrollo de tratamientos. Alex Tabarrok y otra gente han publicado un artículo en que también lo que hay que hacer es simplemente garantizarles a las farmacéuticas que si dan con un tratamiento, con una vacuna, se lo van a comprar. Y se lo van a comprar a un precio determinado. Entonces ya las farmacéuticas ya pueden hacer un cálculo, decir cuánto merece la pena que invirtamos, sabiendo que si tenemos éxito, vamos a obtener este beneficio. Esto se puede graduar y hacer más inteligente diciendo, si alcanzáis una serie de milestones, de hitos, de avance en el desarrollo del tratamiento, aunque todavía no sea final, no sea perfecto, o de conocimiento del propio patógeno y de la enfermedad o la vacuna, pues igual os damos alguna determinada compensación. ¿Vale? Y ya por ir acabando, normas más individuales. Insistir en la idea de que el liberalismo no solo es tolerancia, sino que el liberalismo es responsabilidad, no dañar a los demás y si los demás... Paco. Es que ahí, si el otro te contagia, pues nadie será responsable. Paco, perdón, se ha perdido el sonido por mi parte unos segundos. No sé si puedes retomar la conversación porque creo que hay que algunos... Sí, se ha perdido levemente tu sonido. ¿Me oís ahora? ¿Me oyes ahora? Sí, sí, sí. Vale. ¿Desde cuándo lo de comportamientos individuales, responsabilidad? Normas individuales. Sí. Vale. 10 segundos, Vale, pues eso. Simplemente que las normas de interacción las negocien los individuos. Yo voy a casa de mis amigos y puedo decirle, oye, pues como confío en vosotros, sé que no habéis salido por ahí, que sé que no habéis estado en países donde haya peligro de contagio, o sé que lleváis en cuarentena muchísimo tiempo, pues sé que no estáis contagiados, no os pido nada, pero me dicen que vaya a estar con desconocidos, pues igual les dice, oye, ¿te importa descargarte esta aplicación en el móvil y demostrarme que te has hecho algún test o demostrarme dónde has estado para yo sentirme más seguro y tener una interacción normal contigo? Pero de nuevo, esto que no lo imponga el Estado, sino que los individuos o las propias compañías de seguro vayan generando esa normativa o esas costumbres, esas formas que no tengan que estar codificadas en ley, pero sí que la gente ya, pues por ejemplo, que cuando vaya a estornudar, pues automáticamente digamos, oye, pues es de mala educación no protegerte, o que si estás escupiendo por la calle, pues la gente te diga, no, esto no está permitido. A mí esto es algo que me parece muy curioso, que los países donde mejor han reaccionado contra la epidemia son conocidos por ser países ultracívicos en el sentido de la limpieza ciudadana. Taiwán, Corea del Sur y sobre todo Singapur. Singapur, cuando ves fotos, es que no hay nada en el suelo. Ya sabéis que los chicles están prohibidos precisamente porque la gente tiraba el chicle en cualquier lado y tenían problemas de suciedad, incluso en las puertas del metro que acababan bloqueadas. Pues combinar todo eso, ir generando civismos. Se ha hablado, por ejemplo, de los pasaportes sanitarios. Y hay gente que está preocupadísima por si el Estado los impone. O incluso eso, que te tengas que descargar una aplicación y que la aplicación sepa dónde has estado, con quién has podido estar. Aclaraciones. Esto se puede hacer hasta cierto punto reservando la privacidad. Si habéis leído lo de la aplicación de Apple y Google, no necesitas identificarte personalmente, sino que emite una serie, digamos, de señales aleatorias y recibe señales aleatorias mediante Bluetooth de otros teléfonos que estén cerca. Y entonces tú guardas una información de lo que has emitido en cada momento y de lo que has recibido. Y si en algún momento, al conectarte con una base de datos, descubres que parte de lo que has recibido, o sea, en el momento, o sea, que lo puedes ver, no os puedo explicar cómo funciona el algoritmo, pero la idea es que es posible detectar sin decir tú quién eres y sin saber quién es el otro, que has estado cerca, y habría que ver cuánto tiempo también, de otra persona contagiosa. Es decir, que ahí va a haber un debate sobre cuánta interferencia en la vida privada permitimos, lo que he mencionado ya de la privacidad, pero de nuevo estamos ante un problema muy gordo. Es posible que haya que ceder algo y la gente que no quiera ceder, por ejemplo, como los antivacunas, habrá que decirles, pues en mi casa no entráis,
en el Instituto Juan de Mariana en las charlas no entráis, o en este campo de fútbol, en este concierto no entráis, porque yo necesito proteger al resto de la gente, salvo que me ofrezcáis garantías, que me ofrezcáis información de que no sois peligrosos para los demás. Y entonces ahora el tema clave es, ¿y la calle, que es un bien público, cómo controlamos quién se mueve por la calle? A mi juicio, lo bueno que tiene la calle es que las calles suelen ser bastante amplias. Entonces, en las calles no hay necesariamente aglomeraciones. El problema que veo más gordo son los transportes públicos, que al ser de titularidad pública y ahí sí hay aglomeraciones, pues a ver cómo lo resolvemos. Entonces, ahí no veo mal, y esto si queremos lo discutimos, que se exijan algún tipo de control de la información, de dónde has estado, a qué hora, con quién, o algún tipo de certificación de que estás sano, de que no eres contagioso. Otra cosa, insisto, esto no tiene por qué ser ya de por vida, esto puede ser modulable, que dentro de 1 año, 2 años, 5 años hemos resuelto el problema, pues todas estas normas de mantener información, pues las podemos relajar, bajar prácticamente a cero, de nuevo tenerlas disponibles para si dentro de 10, 20, 40 años vuelve a haber una epidemia, pues estar preparados y poder volver a usarlas. El tema ya he comentado, el tema de los expertos y los modelos, decidir cada uno si confía o no en ellos y estar atento a la gente que tenga más ideas innovadoras, a la gente que sea emprendedora, no solo de montar empresas, sino como hemos visto en el último seminario de formación que hemos tenido de la empresarialidad ante desastres, pues a ver qué ideas se le ocurren a la gente para resolver las epidemias y no estar siempre confiando en papá Estado y las burocracias que estamos viendo que tienden a funcionar muy mal. Entonces esto es lo que hemos comentado al principio y es una idea tan austríaca de los órdenes policéntricos y la confianza en el conocimiento tácito, práctico, disperso. Y un par de cosas más, una idea de libertad, un tema que se está discutiendo ahora es qué hacemos con las pruebas de tratamientos y vacunas. Entonces en bioética te dicen que hay que tener muchísimo cuidado, que cómo se te ocurre contagiar a alguien intencionalmente, aunque la otra persona lo acepte, para luego probar un tratamiento o una vacuna. Pues aquí a los bioéticos parece que les está entrando un poco de razón y ya están diciendo, bueno, este problema es tan grande que si a esta gente la tratamos bien, les compensamos los riesgos, les ponemos un salario si hace falta, les garantizamos un tratamiento médico, un seguro en el caso de enfermedad o en el caso de fallecer para su familia, pues sí tienden a permitirlo. Aquí la teoría liberal, o sea, las ideas del liberalismo, lo único que dicen es que cada cual haga lo que quiera mientras no suponga un riesgo para los demás. Ahora puede haber gente que heroicamente diga, yo creo que esto es un problema social y yo cívicamente me voy a ofrecer de voluntario para que prueben conmigo la vacuna o el tratamiento. Igual que hay gente que va a donar sangre gratis y hay países donde se permite donar gente. Igual gente que dona un riñón y hay países, muy pocos, donde se permite vender el riñón o llegar a algún tipo de acuerdo. Pues con lo de los tratamientos y las vacunas, lo mismo. Sí que veo un problema que habrá que tratar, es que en la medida en que permitas muchas cosas y relajes los controles estatales como se está haciendo, se te va a colar toneladas de pseudociencia y toneladas de conspiranoia. Hay muchos vendedores pues de homeopatía o de tratamientos que no funcionan. En España hay algunos que son realmente peligrosos y entonces ante ellos no sé si decir que el Estado puede actuar porque son un riesgo público real o simplemente confiar en educar a la gente para decir no, hay ciertas cosas que no funcionan y no solo no funcionan sino que te van a hacer daño si las pruebas. Y con esto hemos acabado, solo hay un tema que si queréis lo discutimos luego para que veáis los dilemas éticos que han venido con esta epidemia, pero que esto ya no es específico de esta epidemia. Un problema típico era qué hacemos cuando no hay suficientes recursos como los ventiladores, se los dejamos solo a los jóvenes, se los dejamos solo a los ancianos, decidimos al azar, ¿qué hacemos? Hay gente a la que le ha parecido horrible todo, que se dejara a los ancianos morir. Hay otros que dicen, bueno, esto tiene sentido porque un anciano tiene menos años de vida por delante y además es menos años de vida ponderada por calidad de vida, mientras que un joven tiene muchísimos años de vida por delante. Luego no solo se trata de ver cuánta gente salvas o cuánta gente se muere, sino que un cálculo más sofisticado va a cuántos años de vida estamos salvando. Que eso puede ser como más inteligente. Venga, y con eso ya preguntas, comentarios, lo que queráis. Muchas gracias por la atención. Pues se abre la mesa. Yo no sé si aquí dentro de la sala hay alguien que quiera preguntar. Veo que Irene quiere preguntar, ¿no? Pues Irene. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Paco, por la exposición. Además, siempre tan clara. Contigo se aprende un montón. Gracias de nuevo.
Yo, casi más que una pregunta, es pedirte tu opinión, a ver, precisamente relacionado con el tema de los incentivos. ¿Cómo verías tú, de alguna manera, que utilizáramos o que pensáramos en la generación de incentivos, que viéramos de qué forma los podemos utilizar para el tema de los test? O sea, ahora mismo está claro que los test son un recurso escaso, es algo que necesitamos porque, obviamente, con todos los condicionantes que tú has dicho, bien tratada la información, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos coger el mismo ejemplo de Israel, de cómo lo ha hecho y que precisamente ha partido de ir incrementando el número de test, y teniendo en cuenta que es un bien escaso, pues eso, ¿cómo verías tú el tema de incentivar el uso de los test o de generar algún tipo de incentivo para hacerlo? Gracias. Vale. Estupendo, y te voy a contestar con un añadido de algo que me he dado cuenta que no he contado. Además de mercados de predicciones, deberíamos confiar y extender más lo que se llama mercados de derivados financieros, mercados de futuros, mercados de opciones, y conectarlos a los mercados de predicciones. Hoy día los mercados de derivados son básicamente solo productos financieros, pero los mercados de derivados surgen en la agricultura. O sea, surgen hace cientos, miles de años, cuando el agricultor no quería asumir la incertidumbre o el riesgo de a qué precio iba a vender su cosecha, la podía vender en un mercado de futuros. No sé, porque no conozco la historia de cuándo surgen las opciones, pero si tú quieres tener derecho a comprar una cosa o vender una cosa y garantizarte ese derecho por adelantado, lo puedes pactar. Entonces, parte del sistema individual social de prevención de epidemias o de preparación de la defensa, ya he dicho que sería tener existencias de esos tests, haberlas tenido antes. Es decir, el problema que tenemos ahora es que nos ha pillado el toro y todos los mercados están totalmente tensionados, son mercados de vendedores, los compradores tienen que aceptar el precio que les pidan, y además es que no hay manera de hacer crecer la producción. Probablemente uno no monta una fábrica de test de la noche a la mañana ni puede hacer crecer la producción tanto como haga falta. Entonces yo añadiría que si hubiéramos tenido un sistema previsor, podríamos haber tenido derechos de compra sobre test, los materiales que hicieran falta, insisto, conectado al mercado de predicciones, de tal manera que el precio de la opción de compra te está informando también de cómo de gordo va a ser el problema. Algo que estás diciendo, algo importante, los incentivos son cruciales. Si tú no permites que los precios suban para producir más tests, la gente primero o produce los tests por amor al prójimo, lo cual es posible, pero a gran escala lo dudo, es decir, salvo que empieces a coger millonarios benefactores y empiecen a pagar ellos por los tests. Vale, pero de nuevo los mercados se van a tensar. Es decir, para hacer crecer una fábrica necesitas comprar maquinaria, necesitas comprar los factores que hagan falta para esa producción, y ese mercado, por ejemplo, probablemente ya estaba en equilibrio, no tendría demasiado holgura. Luego, necesitas dejar que los precios suban. ¿Que el test te cuesta 200 euros, 100 euros, 50 euros? Con perdón, ante el descalabro económico que está ocurriendo, ¿qué? Segundo, la gente que sea capaz de generar más valor y que sean trabajos esenciales va a estar dispuesta a pagar por ese test. Tú pon que eres, yo qué sé, el piloto de un avión que tiene que estar en contacto con los demás en la cabina, entonces no puede permitirse el caer enfermo durante el vuelo o el ir contagiando a otros. Esa gente va a ser la que pague por los test. Igual los altos ejecutivos que tengan que tener las reuniones o que no puedas permitir que caigan enfermos o lo que sea, van a ser los que estén dispuestos a pagar por los test. Y ahí lo que podríamos discutir es, bueno, ¿y la gente que no se lo pueda permitir? Pues igual hay que meter algún tipo de subvención. Yo lo que diría es, no controle los precios. En todo caso, si quieres, justifica alguna subvención para el que realmente lo necesita, tenga una utilidad empresarial o social enorme y, ¿vale? Intenta colarlo por ahí, pero deja que los precios funcionen. Bueno, no sé si hay en la sala alguna otra pregunta y ya pasamos a las de YouTube. Y una cosa, yo YouTube me estoy conectando y no veo nada. Dice el vídeo no está disponible. No. Sí, hemos cambiado el link. Estamos en directo y hay 130 personas viendo la conferencia. No, te lo digo porque yo estaba mirando a ver si veía alguna pregunta yo mismo, pero entonces dímelas tú porque no veo. Vale. ¿Hay alguna más en la sala o pasamos a YouTube? Yo preguntaría,
Venga, pues Luis Alfonso, claro que sí, hombre. Mi pregunta, Paco, es de todos, afortunadamente, no hay una dirección mundial de lucha contra el virus. Entonces, de entre todos los modelos que tú has visto, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? Pero dices de los países, ¿cómo lo están haciendo? Países, pero también regiones dentro de países. Ten en Sí, cuenta sí, que, por sí. ejemplo, en Estados Unidos cada estado va a su aire. Y, o sea que... Una cosa, vale, dos cosas. Una, al tratar los distintos países hay que tener cuidado y ser justos de cómo les pilló la ola, si podían saber algo y tener ejemplo de lo que estaba pasando en otros sitios o no. Y luego hay algo que también se está diciendo, hay discusiones de la estructura social del país importa. Importa que la gente viva sola o que viva separada. Importa que vivan varias generaciones de una misma familia en el mismo sitio o no. Importa que la gente sea muy afectuosa como somos los latinos o más secos como pueden ser los del norte, menos de contacto físico. Entonces, en los países no importa solo la política, las decisiones políticas, sino que importan más cosas. Dicho esto, a mí la postura sueca me gusta en el sentido de que es responsabilidad individual, confianza de los individuos en su gobierno y del gobierno en los individuos, pero porque es algo que se han ganado históricamente. O sea, las socialdemocracias nórdicas, aunque a los liberales nos repela un poco tanta redistribución de riqueza y impuestos tan altos, parece sitios que son bastante agradables para vivir y que funcionan. El modelo más del este, digamos, sitios como Taiwán, Corea del Sur, podríamos decir que es, no sé si llamarlo autoritario. En Singapur, por ejemplo, hay críticos que dicen que es un sitio como muy autoritario, pero de nuevo es un sitio donde hay una tecnocracia que funciona y de nuevo lo han demostrado porque económicamente han partido de la pobreza hace decenios, ahora están en los índices de riqueza más altos y en los índices de libertad económica también más altos. O sea que esos modelos también pueden funcionar, de nuevo, depende de que su población sea muy cívica, de que obedezca y de que los gobernantes tengan competencia y de que el país no esté politizado. Yo creo que en España, desgraciadamente, yo me cabreo mucho cuando bueno, yo sabéis que tiendo a ser un poco negativo, crítico, bueno, tiendo, ya me conocéis. Pero cuando aquí a la gente le gustará, los españoles, si es que somos cojonudos, los españoles somos el país mejor para vivir. Domingo Soriano lo decía mucho. Sí, a mí en España, es que España es un país estupendo para vivir. Y yo digo, sí, macho, tú te estás fijando en lo nuevo, pero es que no quieres ir a lo que hace impopular a la gente, que es decir, mira los problemas que hay y la gente no quiere reconocer. Tiene que llegar una epidemia y te destroza el país. Pero te destroza el país de muertos y de sanidad y de la economía. Es decir, nos hemos lucido en todo. Pues ¿por qué? Porque somos un país muy politizado, de muchos extremos ahora, extrema izquierda, extrema derecha, con muy poca cultura empresarial de responsabilidad individual y así nos ha ido de mal. Otros países han ido corrigiendo sobre la marcha. Los ingleses, que parecía que iban inicialmente como los suecos, corrigieron, y no tengo claro si corrigieron bien o no, porque insisto que el estudio famoso del Imperial College, que les hizo cambiar de opinión básicamente de la noche a la mañana, ha sido muy criticado. Alemania, yo viví ahí un año hace tiempo, bueno, incluso más tiempo, y es un país responsable, alemanes dices cuadriculados, pero luego ves que tienen sanidad privada de provisión pública para el que lo necesita, perdón, de financiación pública para el que lo necesita, pero eminentemente, pero sobre todo provisión privada, altamente descentralizada, y los ciudadanos le exigen que funcione, y han funcionado muy bien. En Alemania, por ejemplo, ya nos lo contó Luis Gómez, los test no han fallado porque los han dejado al sector privado. En Inglaterra los test han fallado estrepitosamente porque no dejaron al sector privado, cuando lo dejaron lo hicieron tarde. En Estados Unidos lo mismo, el escándalo de la CDC, del Center for Disease Control, que si no autorizaba los tipos de test que el mercado los pudiera ofrecer libremente, que si lo tenían que aprobar ellos, que si el proceso de aprobación fue un desastre porque se cruzaron burocracias. No sé si con eso te contesto o puedo contarte algo más. Bueno, vamos a... No sé si hay una última pregunta y pasamos ya a YouTube, ¿no? Pues vamos a pasar a YouTube, Paco, que hay bastantes comentarios y preguntas. Una primera es como de medida pues, rápida en el corto plazo. Bueno, hay una que si quieres puedes ir escribiendo por el chat,
que lo que piden es literatura. ¿Podrías escribir en el chat los nombres de los tuiteros que mencionaste al principio y tal? O sea, es como recomendaciones de literatura y de tuiteros así políticamente incorrectos y tal, que puedas meter en el chat y yo los copio y los mando a YouTube. No puedo hacerlo online porque tengo el portátil pequeño para veros y hablar y el otro portátil y me cuesta horrores escribir. Yo en Twitter, si buscáis Francisco Capella Twitter, me encontráis y voy a sacar algunos tweets recordando algunas de estas ideas. Y esto que estoy contando lo tengo escrito, no está acabado. El problema es que me cuesta horrores acabar de estructurar todo esto y ponerlo. Ya me costó semanas el primer artículo, pues este me está costando más, pero yo creo que ahora, al haber dado la charla y tener que estructurarlo todo, en unos días, unas 2 semanas como máximo, yo creo que en una semana, lo saco en el Juan de Mariana como comentario diario y ahí meto toda la literatura. Pero ya os digo que si me seguís en Twitter, buscáis Francisco Capella, si no es @fcapellaga, GA de conversación, y comento algunos de los autores que he dicho. Vale, bueno, siguiendo con las preguntas, hay una también muy concreta y luego ya pasamos a otras más así de naturaleza teórica que son interesantes. Hay una que dice: mi reconocimiento por plantear la cuestión de forma tan clara y rigurosa. Una pregunta: ¿qué medidas debe adoptar el Estado, a corto plazo se entiende, para organizar la vuelta a las clases en los centros de enseñanza? Te dejo esa pregunta y luego te saco otra que es más de naturaleza general, yo creo que es muy interesante. ¿Realmente esfuerzos unificados de gran escala pueden acelerar el tiempo de respuesta de los humanos ante un virus a la hora de desarrollar tratamientos y vacunas? Yo creo que tratamientos y vacunas, sí. Obviamente, cuanto más dinero inviertas, más personal y más recursos vas a tener y la probabilidad de que funcione va a ser mejor. Yo ahí me iría a la otra idea. Hay gente que está diciendo, ¿y no debería haber un centro coordinador de todo el proceso de búsqueda de tratamientos y vacunas para que no se dupliquen esfuerzos y que toda la investigación esté, digamos, bien coordinada? Dices, si entiendes de investigación, dices, no, que cada equipo o que cada país o que cada centro o cada universidad investigue lo que quiera en comunicación con otros, pero libremente, porque si resulta que impones desde arriba qué se debe investigar, qué líneas se deben seguir o cuáles no se deben seguir, la ciencia no se hace así. La ciencia es ir hacia lo desconocido y a ver qué aprendes. Luego, no hay manera de asegurar que una vía pueda funcionar o no. Entonces, lo que se está haciendo ahora muchísimo es enriquecer la comunicación, la transmisión de información. Me parece que está claro que todos los equipos están publicando a toda pastilla los resultados que están obteniendo y de hecho está habiendo un problema. Por una parte, que la cantidad de información está siendo tan grande que es difícil asimilarla, y luego que las prisas en ciencia son malas consejeras. Si un equipo publica un estudio, no hay tiempo de hacerle un peer review y de una replicación, y otros equipos se basan en esos datos, en esa información, y luego resulta que esos estudios, esos datos no eran tan buenos, pues va a haber todo tipo de problemas. O sea, que aquí a lo que voy es, la ciencia tiene la capacidad que tiene, por mucha prisa que le meten, no hay garantía de que vayas a obtener mejores resultados. Vamos a confiar en que los científicos saben lo que hacen. Sobre la pregunta de las escuelas, yo le daría la vuelta a la pregunta y diría, ¿por qué tiene el Estado que decidir cómo se organizan las escuelas? ¿Por qué no puede cada escuela decidir por sí misma, obviamente con la colaboración de los padres, qué criterios van a seguir para abrir? ¿Qué horarios van a abrir? ¿Con cuánta densidad de alumnos por clase? ¿Cómo van a garantizar que se respeten las distancias? Aunque os cuento una cosa, hubo una propuesta que hice muy loca. Hay 2 temas que no os he contado, que yo esto lo discutí con Robin Hanson. Robin Hanson propone una cosa que se llama variolización. Las vacunas no han existido siempre. Entonces, antes de que existieran las vacunas, una técnica para protegerte ante una epidemia era contagiarte intencionalmente, pero con una dosis baja, con una dosis controlada, limitada. Entonces, Robin Hanson y otra gente dice que esto es una técnica que ha existido desde hace mucho y que incluso George Washington la utilizó con su ejército, aunque moralmente se podía considerar que era algo horrible o no sé si era incluso ilegal, pero la utilizó con su ejército, de practicar la variolización voluntaria con los soldados, y resulta que eso les permitió tener a un ejército más sano y se dice que contribuyó a
a que ganaran la guerra, alguna batalla de la guerra de independencia. Pues otra propuesta que se hizo al principio es, vamos a ver, los colegios hay que cerrarlos, sí, pero con los niños dentro. Y vamos a dejarles ahí 2 semanas, 3 semanas, que se contagien entre ellos y, naturalmente, de forma controlada. Vamos a intentar que las dosis sean lo menos posibles, pero esto es algo que se ha ido sabiendo, que los niños son bastante menos susceptibles a la enfermedad o que los daños que sufren son menores. Obviamente, esto no significa que sean cero. Habrá un riesgo. Los últimos datos que tengo yo, que la letalidad en niños era 1 por 10.000. Naturalmente que puedes tener riesgos ahí, pero al menos considerar la posibilidad de dejar que la gente decida, obviamente no obligar a nadie, pero decir, toda la gente que está teniendo problemas porque está con sus niños en casa y al pasar tanto tiempo juntos, una de las cosas que se ha visto es que todas las familias que han pasado mucho tiempo juntos, muchos se han contagiado unos a otros. Si al principio no sabes si estás contagiado y convives mucho con una persona, pues les vas a contagiar. Al menos contienes eso a la familia, pero si luego uno de los de la familia o varios van a salir, pues van a volver a constituir pues focos de contagio. Entonces yo lo que diría es dejar que los colegios decidan en la medida de lo posible cómo se quieren organizar. He visto vídeos de gente de escuelas, creo que era en China, donde los niños llevaban una especie de gorrito en la cabeza con una especie de protuberancia para garantizar la distancia con otros. Esto obviamente no sirve para garantizar la distancia con otros, pero al menos sí sirve para que los niños estén concienciados. Y también pues que los niños lleven máscaras, que se desinfecte todo con cierta regularidad. Es decir, que hay medidas, pero que el gobierno, los expertos, si quieren, que den indicaciones y luego el personal de los colegios y los padres que decidan qué es lo que quieren hacer. Hay otra pregunta muy interesante también en temas desde una posición política. Básicamente dice, ¿es la democracia liberal un sistema óptimo para tomar decisiones en entornos de incertidumbre? ¿Se debería reflexionar sobre otras alternativas? Claro, el problema es cuál. Vamos a ver, si la democracia es liberal, poniendo el énfasis en liberal, solo se someterá a la parte, digamos, democrática, política de elecciones, de hacer algo público, aquellas cosas que sean esencialmente públicas. Y si hay un control liberal por la ciudadanía del gobierno, es posible que tengas gobiernos de calidad. El problema es que las democracias que tenemos ahora no son liberales ni de chiste. Es decir, cuando ves el peso del Estado en la economía, todo lo que recauda y lo que gasta, y la cantidad de regulaciones que hay en todas partes, y cómo hace el efecto crowding out, el efecto expulsión, de decir, papá Estado se encarga de todo, luego los ciudadanos no se tienen que encargar de nada. Yo me imagino que si allá por febrero o enero o comienzos de marzo viviéramos en una sociedad donde la gente no está pendiente de qué permite el Estado y qué prohíbe el Estado, sino que los ciudadanos se responsabilicen ellos mismos, las cosas funcionarán muchísimo mejor. Entonces, en la medida en la que la democracia sea liberal, yo creo que funcionará. En la medida en que se tienda hacia la socialdemocracia o hacia el estatismo, ya puedes tener suerte de que el gobierno sea bueno, que como sea malo te lo vas a comer todo. Otra pregunta interesante, bueno, porque lo de los esfuerzos de gran escala creo que ya quedó más o menos tratado. Bueno, hay otra. Si quieres reflexionar sobre eso, hay una muy interesante que es, hay esfuerzos de gran escala dirigidos por China o por Estados Unidos en economía de guerra. ¿Son ese tipo de esfuerzos un acicate para ganar una carrera inevitable entre ellos y múltiples actores más pequeños? ¿O esos grandes actores inhiben la acción de los pequeños, ¿no? Una cosa que está escribiendo Balaji Srinivasan es que esto es una oportunidad de oro para los países, o no solo los países, sino los grupos de países o dentro de un país, las regiones que lo hagan bien, pueden, digamos, ganar la carrera competitiva para que las empresas vayan ahí, que sus economías mejoren, que reciban turismo. Es decir, la epidemia está haciendo tanto daño que simplemente con hacerlo bien, lo que él llama zonas verdes, va a ser sitios donde la gente quiera ir, es decir, zonas que puedan garantizar que ahí la epidemia ya ha sido controlada, que tienen a la gente localizada o que tienen suficientes tratamientos, lo que sea, servicios médicos, que la gente va a querer ir hacia ahí. Mientras que las zonas rojas, porque también yo escribí en algunos tweets, es decir,
madre mía, si es que España es el país que lo ha hecho mejor y al que no solo le está afectando esto más, al que le va a afectar más este verano. Porque ¿quién va a querer venir aquí siendo turista si no le garantizas que está sano? O sea, que no tiene peligro de contagiarse. Y aquí, por ejemplo, para que veáis ideas empresariales. Hace poco ha habido un empresario que ha escrito un artículo y creo que ahora no lo recuerdo si lo recomendé o no, pero la idea me parecía muy graciosa. Canarias, por ejemplo, lo que tiene que hacer es resolver el problema suyo independientemente de España y luego ofrecerse como destino turístico a países concretos o a zonas concretas, es decir, alemanes, ustedes, pongamos que cierran sus fronteras o que tienen más filtros para la frontera, pues vamos a hacer que Canarias sea la zona de veraneo solo de alemanes, de tal manera que Alemania va el mes de julio, todos los alemanes se van a Canarias. Si Canarias les ha garantizado que tienen un sitio seguro y saben que no se van a mezclar con gente que puede venir de otros sitios donde haya más riesgos, pues estas maneras de separar y de mostrar que tú estás haciendo lo mejor, pues naturalmente que meten presión ahí para que los gobiernos locales lo puedan hacer mejor. Entonces ahí, de nuevo, orden policéntrico y que gane el mejor y que muestre a los demás cómo se debe hacer. Entonces esta idea de zonas verdes, zonas amarillas, zonas rojas a evitar, obviamente, y donde tienen que ponerse las pilas para resolver los problemas. Hay más preguntas. Una es sobre coyuntura, Paco. No sé si es tu estilo, pero hay una pregunta que son dos en realidad, ¿no? ¿Qué opinión te merece el papel en todo esto de la alta administración del Estado, Centro Nacional de Epidemiología, científicos asesores, mezclando con otra pregunta la cuestión del plantel de los expertos, el famoso plantel de los expertos para las fases? ¿Qué opinión te merece toda esta situación que incluso yo me atrevería a decir, aunque no están las preguntas, que bueno, que sufre de una falta total de transparencia, ¿no? Es un peligro. Hablábamos de democracia liberal, es una cosa dramática eso. A mí hay dos cosas que me preocupan. Una, la falta de transparencia y otra, la falta de responsabilidad de rendición de cuentas. Es decir, ahora se va a poder exigir a algún político o algún responsable todos los daños que ha causado por su mala acción o por su inacción. Ahora va a haber, por ejemplo, no sé hasta cuándo subirá la deuda, hasta el 120% del PIB, y eso al final, ¿quién lo va a pagar? Los contribuyentes. ¿Lo va a pagar el político que ha ocasionado el desastre? Quizá lo pague políticamente si se convocarán unas elecciones y le expulsan del poder, pero yo preferiría que lo pague de verdad con dinero y de su sueldo, que obviamente los daños sociales son tan brutales que no va a servir para nada, pero al menos simbólicamente que los cargos de responsabilidad realmente se responsabilicen de sus decisiones. Yo comparto casi todas las críticas que se hacen contra los expertos. Lo que dices, la falta de transparencia, que no se sepa quién son. Luego, el personaje, lo que es Fernando Simón, diciendo el día antes de la manifestación feminista, no atreviéndose a dar el paso de decir, leñe, soy epidemiólogo, sé que esto no puede ser bueno. Y no atreviéndose a decir, esto lo tenemos que frenar ya y lo deberíamos haber frenado hace una semana, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Pero sobre todo eso, el problema es que la lucha por el poder es el que está más arriba quiere manejarlo todo. Pues ahora Pedro Sánchez, Pablo Iglesias tienen su lucha contra Isabel Díaz Ayuso, contra Almeida o contra otros gobiernos regionales. Yo creo que la postura liberal es dejar que los gobiernos locales sean los que decidan y más allá luego dejar que los gobiernos, perdón, no que los gobiernos, que los ciudadanos sean los que decidan. A mí, si ahora me pasan en Madrid a fase 1, yo mi vida no la voy a cambiar prácticamente nada. Lo único que sería interesante ver, y esto no lo hemos tratado, es qué pasa con los trabajadores que ahora están en su casa porque no tienen por qué ir a trabajar, porque la ley del estado de la alarma dice no son ustedes esenciales y su empresa no puede obligarles a ir a trabajar. ¿Qué pasa si se relajan y entonces a los trabajadores se les obliga a ir a trabajar y a asumir determinados riesgos? Pues aquí es confiar en las buenas relaciones entre empresas y trabajadores, que desgraciadamente es otra cosa que en España no existe. España no solo no es una democracia liberal, sino que empresarialmente hay unos sindicatos que a mi juicio son
demenciales, demasiado fuertes e irresponsables, claramente ideologizados hacia la izquierda y a la extrema izquierda, pero en otros países sí se pueden hacer a escala de empresas cosas como que la empresa les garantice a sus trabajadores que van a tener unas protecciones adecuadas. Claro, el problema aquí es si incluso el servicio sanitario en España no ha tenido protecciones adecuadas, a ver cómo las conseguimos para los trabajadores. En eso, por ejemplo, no sé si lo viste y salió una noticia, creo que la retuiteé, de una empresa de materiales textiles en Estados Unidos que les dijo a sus trabajadores que se iban a encerrar, que les proponían que se encerraban 1 mes o 2 meses, no sé cuánto duró, o 6 semanas, que iban a trabajar a turnos, prácticamente eso, sin descanso todo ese tiempo, quizá con un día de descanso, que no iban a poder irse a casa, que iban a vivir pues, o en la fábrica o en algún sitio al lado, y obviamente les iban a subir el sueldo y a dar un montón de horas extras. Y lo hicieron y la noticia era como sintieron que estaban haciendo algo socialmente útil y al mismo tiempo ganaron dinero y no hubo una necesidad de conflicto de este empresario nos está poniendo a todos en riesgo porque es imposible, ¿no? Tomar las medidas necesarias, trabajar todo el mundo con mascarillas si es posible, mantener la distancia de seguridad y realizar test y realmente seguir trabajando. Bueno, vamos a pasar a las 2 últimas preguntas que hay, que yo creo que son muy interesantes también. Una primera pregunta es, ¿crees que la falta de transparencia del gobierno impidió a los ciudadanos tomar medidas preventivas? Y la segunda, el discurso público nos lleva a una tecnocracia según la cual la ciencia puede tener las respuestas y los políticos solo dicen que harán lo que la ciencia diga. ¿Podemos caer en esa tecnocracia y que esa tecnocracia conlleve muchos problemas? Y hay una última que se pone como comentario, que creo que ya la has contestado con tus reflexiones, que es, ¿se podría plantear la epidemia y la gestión de la epidemia teniendo en cuenta la privatización de calles y barrios? Gracias por tus ideas. La primera era transparencia, la segunda era ciencia y tecnocracia. Y sí. luego privatizaciones. Vale, sí. Privatización de barrios. Empiezo por el final. He comentado lo de las fronteras porque los límites es algo que existe en la naturaleza y existe porque tiene razón de ser. Pero los límites tienen ventajas y tienen desventajas. Si tú pones una frontera, esa frontera son unos muros, unas barreras de algún tipo que está ahí para que no la cruces. O si la cruzas, que sea pasando algún tipo de control. Entonces, eso va a impedir la movilidad o va a tener unos costes de control. Por ejemplo, en las universidades, en las urbanizaciones privadas, les merece la pena aislarse, protegerse y pagar a un señor que esté en la garita vigilando quién entra y quién sale. Es decir, o si no está ahí físicamente, con algún sistema de televisión. Tal. El problema es dónde está el óptimo y en qué circunstancias pueden ponerse esos controles. De nuevo, en una urbanización, claramente sí, aunque siempre puede haber gente que se salte las barreras de la urbanización, al menos que pongas unas murallas enormes. La mayor parte de las urbanizaciones no tienen barreras físicas difíciles de saltar, solo las que ya son pues, de gente muy rica o que quiere estar muy aislada o porque hay riesgos fuera. Esto lo ves típicamente en el tercer mundo, en Guatemala, por ejemplo, las típicas urbanizaciones que son realmente cerradas. Pero en medio de una ciudad, el problema es dónde pones la barrera y dónde pones los controles. ¿Qué hacían históricamente las ciudades? Realmente definirse mediante una barrera, pero esa barrera era sobre todo una barrera militar. Como ya tenían esa barrera militar con sus puertas, la usaban también para otras cosas. Para poner impuestos al comercio, es decir, revisaban todo lo que entraba, y en el momento en que había una epidemia les venía estupendamente tener esa barrera y tener controlado quién entraba y quién salía. Y así podían aislarse. El problema es que habrá que ver en qué circunstancias esto es posible y en qué circunstancias no. Si tú tienes una muralla, el problema de la muralla es que la ciudad ya no puede crecer. Entonces, Ávila no es Ávila el centro, lo que hay dentro de las murallas de Ávila, sino que llegó un momento en que tuvieron que crecer más allá. Entonces, ¿qué haces? ¿Hacer crecer la muralla con todos los costes que eso conlleva o renunciar a la muralla? Entonces, habrá que ver qué tipos de controles son inteligentes. Entonces, por eso digo, si las fronteras ya están montadas y tenemos controles ahí, o tenemos controles en puertos, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobús, sitios donde puedes hacer ese filtro o ese control, pues eso tiene sentido.
En barrios, habría que ver cómo es de separable ese barrio y qué costes tienes de controlar la entrada y la salida. Luego, el peligro de la tecnocracia. Vale, el peligro de la tecnocracia es grave, pero hay que contraponerlo contra el peligro de la política. Yo no tengo claro si aquí han fallado los tecnócratas o han fallado los políticos, o han fallado los tecnócratas porque han sufrido demasiadas presiones políticas. El problema, ya lo he dicho, no creo que tengamos que ir al extremo de desconfiar del todo de los expertos, sino que podamos escucharles, si hace falta incluso que les pagamos un sueldo porque producen bienes públicos en el sentido de investigación, pero que pueda haber debate entre ellos, que no se obligue a todos a tener la razón y a creer que la ciencia en todo es monolítica, sobre todo en este ámbito que tienes una epidemia que es novedosa, pues puede haber mucha gente en desacuerdo. Y luego que no sea el experto el que te impone una decisión. Y obviamente llegar a plantearse, señor experto, ¿va a tener usted un buen sueldo, un sueldo espectacular? En Singapur los burócratas ganan cifras de $300.000 al año normal, y para arriba de eso. Pero le vamos a exigir, si usted se equivoca, a ver cómo lo paga. No solo que esté despedido, sino a ver qué multa le ponemos. Esto, por ejemplo, ya lo hacemos con los médicos. Los médicos, si tienen una negligencia, pues se les hace pagar. Lo que pasa es que a ver cómo los controlamos. No creo que estemos en peligro de que la ciencia lo resuelve todo, sí en el peligro de que en entornos en los que la ciencia no está clara, nos dejemos llevar por una sola versión que es la que se venda como la oficial. Este tema no ha salido, pero si queréis lo sacamos ahora. Esto se está relacionando con el cambio climático. Entonces, el cambio climático, yo creo que la inmensa mayor parte de la comunidad científica, y yo también, mi postura ha ido cambiando con los años, está de acuerdo con que existe, que es fundamentalmente antropogénico, aunque quizá no solo, pero fundamentalmente sí, y que puede llegar a ser un problema. Ahora, lo que podemos no estar de acuerdo es en cuáles son las soluciones y en cuáles son los costes y cuál es la mejor opción. Si alguien quiere criticar la ciencia, yo lo diría que al menos que la conozca. Es decir, yo a la gente que critica las ciencias naturales siendo de letras, no sabiendo nada de matemáticas, no sabiendo lo que es un modelo, no habiendo trabajado jamás con un modelo, con ecuaciones diferenciales, con lo que es una simulación, pues con perdón, sus críticas contra la ciencia me resultan irrelevantes, me resultan ruido, no señal. Entonces, vale, ¿queréis criticar la ciencia? Aprended, haceos científicos. Y no me digáis simplemente que es que habéis leído a alguien que critica y que sus argumentos os parecen muy buenos. Si tú no tienes una cierta formación científica como para saber de qué se está hablando, el otro te puede estar engañando. Y lo último, transparencia, obviamente. De nuevo, igual que aquí yo le he reconocido al Estado ciertas funcionalidades que puede llegar a desempeñar y que veo que tienen sentido, pero he intentado enfatizar las soluciones individuales, digamos que yo creo que el por defecto de la acción pública debería ser transparencia, y si no la hay, que te expliquen por qué. Por ejemplo, es obvio que si tienes un Centro Nacional de Inteligencia que consiste en espías, pues los espías no pueden funcionar en un régimen de transparencia. Los espías no pueden ir diciéndole al enemigo, hola, que soy espía. O no pueden venderse ante la opinión pública, aquí nuestros funcionarios que son espías, porque entonces le estás dando la misma información al enemigo, ¿no? O si hay un policía infiltrado en una banda, pues no puede decir, hola, que soy policía, que vengo a infiltrarme. Entonces, habría que ver qué otras justificaciones se nos ocurren para no ser transparentes, pero en todo lo demás ser transparentes y ver qué están haciendo otros países. Hay países, no recuerdo cuáles son, pero hay países donde tú puedes, creo que en algunos países escandinavos, tú puedes leer la declaración de la renta de cualquier otro ciudadano, o tú tienes acceso a la información de todos los servidores públicos de qué es lo que hacen. En España se han intentado cosas así, pero se han intentado, me parece, de forma marginal, y yo creo que ha sido escandaloso lo de cerrar el portal de transparencia, o las respuestas que dan de que, bueno, le responderemos, pero en el futuro no hay prisa. Y todo lo del comité de expertos y que no podemos presionarlos, no me parece serio, la verdad. Bueno, pues después de todo este tiempo de tertulia, de conferencia, de debate, solo me queda, Paco, agradecerte como siempre pues la charla.
a los amigos que están en la sala, pues también, a Irene, a John, a Luis, a Montserrat, pues también muchas gracias por haber entrado aquí y haber participado, pero Paco, muchísimas gracias por prepararte todo esto también, por ilustrarnos en este tema, que es un tema complicado, y a las personas que nos han visto, que afortunadamente pues han sido muchas y el chat estuvo activo, pues también muchas gracias, ¿no? Os esperamos esta semana en la última sesión del Free Market Roadshow y en una nueva conferencia sabatina del Juan de Mariana, ¿no? Pues yo igual, gracias a vosotros, gracias al público y por favor, que yo en esto sigo aprendiendo, sigo leyendo, el que me quiera mandar referencias o ideas, o yo tengo miedo de decir algo y que sea una barbaridad. Si hay algún médico, algún biólogo, algún especialista que me quiere corregir y que quiere decirme, oye, esto que has dicho, cuidado que no es así, por favor, que aquí estamos para seguir aprendiendo y seguir produciendo la mejor versión posible de estas ideas para que les sea útil a la gente. O sea, que eso os lo agradezco. Pues con ese cierre, muchas gracias a todos y hasta la próxima sesión. Gracias.